Evangelio según San Lucas, capítulo 14, los versos 25 al 33. Todo este año hemos escuchado al evangelista Lucas que nos habla mucho del camino, yendo en camino, tomando el camino, yo soy el camino, etcétera, etcétera. El evangelista Lucas nos lleva a que tengamos en mente que estamos en un peregrinar, pero que tenemos que estar seguros de aquello que buscamos. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Y este capítulo pues trae muchas cosas alrededor, pero en esta porción bíblica tendríamos que preguntarnos, ¿estamos decididos a seguir a Cristo? Jesús fue a la cruz hasta el fin. La verdadera sabiduría y prudencia no tienen miedo a arriesgarse a seguir resueltamente a Jesús. Vamos a leerlo alternadamente. Dice la bendita palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Unidos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Oremos al Señor Jesús, Señor nuestro, para que seamos discípulos que le sigan resueltamente. Vamos a pedir primero por los que están en puestos de liderazgos, en la iglesia y en el mundo, para que el Espíritu de Dios les ilumine y les dé valor para cumplir sabiamente su misión, y que recuerden que la paz que sobrepasa todo entendimiento debe estar en las decisiones con el amor y la bondad. Aquí vamos a pedir por los gobernantes, pero también vamos a pedir por el mundo entero que está tan revuelto el día de hoy, para que volteen sus ojos a Dios y puedan reconocer que Él los creó, Él los hizo y Él los formó. Y si están en un puesto de autoridad, es porque Él ahí quiere que trabajen, pero no bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y asimismo en la iglesia, para que no haya sobresaltos, sino que haya un lugar de refugio y de amor, donde todos seamos una gran familia que adoremos al Señor. Vamos a pedir también por los que buscan a Dios con un corazón sincero, para que un día le encuentren, y por los que tratan de descubrir lo que Dios quiere de ellos, para que el Señor les dé la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza de llevar a cabo esa voluntad. Vamos a pedir por nosotros para que Dios nos revele cuál es nuestra verdadera misión, cuál es nuestra verdadera visión que debemos de tener y qué es lo que desea que hagamos en este tiempo, en este lugar y con todos nosotros. Pero también vamos a pedir por los llamados por el Señor a ministerios especiales de servicio en la comunidad, para que tengan el coraje de no poner límites a su generosidad. Aquí tenemos que poner a nuestra hermana Eunice, que es nuestra presidenta de Ministerios de Compasión, y a cada uno de los ministerios distritales, pero sobre todo la compasión, porque hoy más que nunca se necesita abrir el corazón a aquellas personas que no tienen trabajo, aquellas personas que tienen tribulaciones, aquellas personas que tienen angustias. Y por ello también vamos a pedir por los desilusionados y desalentados por la adversidad y el sufrimiento, para que puedan encontrar cristianos convencidos que les inspiren, les ayuden, les den esperanza y les apoyen. Y vamos a pedir por todos nosotros para que nos entreguemos totalmente a Jesús nuestro Señor
como Él se entrega a nosotros cada día, que le busquemos cara a cara y que estemos conscientes de que cada vez que estamos frente a Él, debemos de agradecerle todo lo que nos ha dado, todo lo que no nos ha dado y todo lo que aún nos podrá dar que ni siquiera imaginemos. Por todo ello, Señor Jesucristo, que tus pensamientos y tu vida, tu fidelidad y tu valor sean también pensamientos nuestros, que sea tu vida en la nuestra, que seamos fieles como tú eres fiel y que tengamos el valor de hacer aquello que tú nos pidas, para que te sigamos sin reservas en el camino que eres tú hacia el Padre y hacia los hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, todos nosotros queremos tener un futuro, pero nos enseñaron desde muy pequeños lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y crecimos y hay veces se nos olvida que ya tenemos nosotros nuestro propio criterio, nuestra propia formación, nuestra propia inteligencia y también tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Por qué? Porque algunos quizás se han quedado todavía en la etapa de niños en el Espíritu. Por ejemplo, hay personas que nos piden auxilio, pero que la solución está en ellos. Nosotros no podemos tomar las decisiones por ellos. Y vienen con usted o conmigo a procurar una respuesta que yo siento que ya se las dio Dios, pero a veces queremos reconfirmar lo que Dios nos dice por esa cultura que tenemos en México, que nos han enseñado a que nuestros mayores son los que nos guían, cuando la verdad es quien nos está guiando es Dios, ni siquiera nuestros mayores. Ellos son usados por Dios para esto. Pero ¿cuántos mayores no nos equivocamos cuando damos consejos? Por eso deberíamos estar más enfocados en la voz de Dios que en la voz de otros. A veces andamos buscando soluciones a nuestras enfermedades, no con los doctores, sino con gente que ni siquiera estudió medicina, para ver si nos da resultado. Lo mismo hacemos cuando nosotros tenemos un problema familiar. Es raro, a veces vamos a ver personas que ni siquiera sabemos cómo es su vida familiar, pero queremos que nos auxilien. Es tan raro como ir a pedir un consejo a alguien que está endeudado para que nosotros seamos ricos. Como que esto no funciona, ¿verdad? Y esto es lo que el día de hoy, pues debemos de comprender, que ser cristiano como que no es una almohada, un colchón donde nos podremos acostar y vivir cómodamente. Ser cristiano es poder tener el valor suficiente de reconocer que hubo alguien que murió por usted y por mí en nuestro lugar, porque Él no era culpable y nosotros sí. ¿Podemos encontrar un refugio en la religión? Sí, pero no es lo que debemos de hacer. Debemos de encontrar el único refugio seguro, que es Cristo Jesús, porque todas las religiones tienen fallas. Lo único que no falla es Cristo. Y miren, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el catolicismo habla que haciendo buenas obras, pues se puede alcanzar la santidad y el cielo. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan que entre más personas sean del salón del reino, ellos van a tener mayor posibilidad de haberlos traído ahí, llevado ahí y ser salvos. Los mormones, pues con acciones sociales y con el consejo de su profeta, así como los adventistas, pues ellos logran alcanzar la santidad y el cielo por medio de esos caminos. Puedo decir, por ejemplo, Buda, pues aconseja que por medio de la meditación y la reflexión
se pueda alcanzar ese nivel de estar en la pureza espiritual, ese camino para llegar a esa pureza. Puedo decir que el hinduismo habla de una prueba y error de estar constantemente reencarnando para alcanzar la plenitud de vida. Pero ¿saben qué? Que usted y yo estamos no en una religión, sino en una relación que nos lleva a una religión, o una religión que nos lleva a una relación. Porque ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Joe Smith, ni Ellen G. White, ninguno de ellos se atrevió a decir lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Buda, ya les dije que pensaba, Confucio, y ahí me puedo seguir todas las historias, pero ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy el camino. Por eso, si queremos ir a un lugar y nos dicen: este es el camino seguro, pues háganlo. No se entorpezca pidiendo auxilio a personas. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en mi primer trabajo, enviaron al gerente operativo de Taylor, de la compañía Taylor, porque fue la primera planta computarizada en toda Latinoamérica, la que instalamos aquí en Altamira. Y vino Taylor y Foxboro porque eran los fabricantes de todos los instrumentos que se utilizaban. Y la idea era precisamente que aprendieran cómo sin el uso humano, estoy hablando de los 1990, con una computadora que estaba más grande que todo este salón. Ese era el tamaño de la computadora y costaba $1,000,000. Y la tenía aquí en Altamira, precisamente en esa compañía donde yo trabajaba, que me tocó el arranque de esa planta. Y yo recuerdo que él dijo: quiero ir a visitar a un familiar que tengo en Jalapa. Y nos enseñó, en aquel tiempo no había GPS, no había celulares, nos enseñó un mapa. Ninguno de nosotros habíamos ido a Jalapa en carretera. ¿Qué harían ustedes? 330 kilómetros uno y 660 otros. ¿Qué le aconsejarían? El más corto. Eso hicimos. Pues resulta que era pura sierra. Duró lo doble para llegar al lugar. A veces nosotros pedimos consejo a alguien que nunca ha experimentado absolutamente nada de Dios, aunque esté sentado aquí, aunque tenga años aquí. Y le pedimos un consejo a alguien que no conoce a Dios más que de oídas. Hoy el Evangelio nos habla de cosas más profundas, pero nos hace 3 recomendaciones muy duras. Primero empezamos con Filemón. Ya el hermano Enrique les había dado una explicación. Qué curioso es, ¿verdad? Filemón era un amigo de Pablo, pero resulta que Onésimo se había fugado de Filemón y se había ido con Pablo, pero él era un esclavo. Él había huido y las leyes de aquel tiempo eran muy duras. Entonces Pablo le dice: te voy a enviar a Onésimo, pero te suplico que no lo trates ya como esclavo, sino como hermano, porque él me ha dado muchas bendiciones. Qué bonito sería eso, que nos recomendáramos nosotros así. ¿Y por qué empieza esto así? Porque alguien que es esclavo, cuando está en Cristo Jesús, tiene que ser libre. Pero vemos que hoy muchos cristianos están aprisionados por muchas circunstancias. Entonces hoy nos quiere enseñar Jesucristo que ser cristiano es una llamada a crecer como personas.
¿Qué pasa si ustedes tienen un niño que no crece? Conmigo estudió un muchacho que tenía su hermano, era un abogado de aquí de Tampico, que no sé cómo se llama esa enfermedad, pero medía 1,10. Y siempre andaba aquí por el centro, él caminando, y era un gran abogado. Y mi amigo y yo estábamos en la primaria, y tenía mucho miedo él de quedarse enanito como su hermano. Bueno, él mide ahorita 1,90, pero la realidad es que el temor nos lleva a que ¿qué pasa cuando alguien no crece? Es algo anormal, es algo que le está obstruyendo un crecimiento y un desarrollo natural. A veces las iglesias están así, pero porque las familias están así y porque las personas están así o porque el pastor está así. Es muy triste todo esto. Por lo tanto, nos lleva este concepto a madurar, a ser responsables, a vivir con libertad o en libertad. Mucha gente, si yo les preguntara a ustedes por qué somos arminianos, probablemente no sepan. ¿Qué va a decir? No, yo soy cristiano, yo no soy arminiano. Pero uno de los conceptos más importantes, fui a comprar unas Biblias. A propósito, septiembre es el mes de la Biblia. Y estuve con el superintendente hace como un mes. Fuimos de casualidad a una librería que es nueva, Sociedades Bíblicas Unidas, que está enfrente de Funerales Altamira, ahí en el centro. Y entramos y estaba el representante a nivel nacional. Y un muchacho nos atendió que él es bautista, tiene la licenciatura, la maestría y está estudiando el doctorado en teología. Se emocionó mucho y empezó a hablar mucho conmigo. Y me acerco al representante a nivel nacional porque nos hizo un descuento enorme. Supo que veníamos de la iglesia del Nazareno, él era chiapaneco, hablamos de la gente de Chiapas que conocemos y con eso fue suficiente para que él se identificara. El seminario en Chiapas es un seminario bastante fuerte. Hay muchísimos alumnos, hay muchas extensiones del seminario, hay muchos pastores. A diferencia del norte, en Chiapas, primero Tuxtla Gutiérrez es una ciudad enorme, mucho más grande que Tampico, Madero y Altamira juntos. Y tiene una cualidad de ser más religiosa que Tampico, Madero y Altamira juntos. Entonces, esa relación nos llevó a hablar de la que está en el seminario, de las personas que están en los módulos del seminario, y como tengo la gracia de conocerles, eso ayudó mucho para la situación. Pues muy bien. Pero el muchacho me hizo muchas preguntas, demasiadas. Y me acerco yo al representante a nivel nacional y le digo, tengo una duda. ¿Por qué en México se celebra el mes de la Biblia en agosto? Si la tradición dice que el 30 de septiembre fue cuando Jerónimo, en el siglo III y IV, hizo la traducción de la Vúlgata, o sea, de la Septuaginta, que era en griego, a el latín, que es la Vúlgata. ¿Y por qué? Si la tradición dice que el 23 de septiembre Casiodoro de Reina, no, o cómo se llama, Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera, pero Casiodoro de Reina fue cuando revisó e hizo la Biblia del Oso. Entonces, ¿por qué se celebra en agosto, siendo México el único país que lo celebra en agosto? Y me dice él, nunca lo había pensado. Y él sacó una conclusión, como a veces hacemos nosotros, para salir del paso, y me dice, bueno, ¿será acaso porque en 1950 llegó las Sociedades Bíblicas Unidas a la Ciudad de México y se formó ahí en agosto? Digo, mire qué soberbios son, que sos soberbio. No es por las Sociedades Bíblicas Unidas que la Biblia existe. Me dice, la verdad nunca lo he preguntado. Bueno, a partir de este mes, ahí también
está al 2x1 las Biblias en Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Por qué razón? Porque entendieron que el concepto está equivocado, porque estamos hablando de tradiciones, no estamos hablando de historia. Y podrá alguien tener títulos, pero ¿de qué le sirve el título? Todos los títulos que yo tengo los tiro a la basura, como dice Pablo, por una razón. Porque me he topado con gentes que tienen doctorados en teología, pero no tienen al Espíritu Santo. Me he topado con mucha gente que tiene carismas, dones, pero no tiene el Espíritu Santo. El pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, tenía todos los dones, pero les faltaba el amor. Y como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, que Dios es amor, entonces ¿qué les faltaba? Pues les faltaba a Dios. Hablaban tanto de Dios que se les olvidó hablar con Dios, escuchar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de quién es arminio y por qué somos arminianos, para que le contesten a la gente, porque luego les van a preguntar, ¿por qué son wesleyanos? ¿Por qué son arminianos? No sé. A mí nada más me dijeron que soy cristiano. Bueno, los arminianos creemos, en primer lugar, que Dios nos dio la libertad para tomar decisiones morales. En otras palabras, todos somos responsables de nuestros actos, y más aquella persona que es cristiana. No nos podemos escudar, como lo hizo algún vecino algún día, es que el demonio, ¿cuál demonio? Eso está como el demonio de la mediodía que sale en la tele, ¿verdad? No, no era el demonio, son tus pecados, son tus decisiones, porque Dios te dio la libertad moral para que vivas en libertad o seas preso de tus pecados. Son cosas muy diferentes. Entonces hoy Dios nos habla muy fuerte. Cuando estaba preparando esto, porque eso está en el leccionario bíblico evangélico común revisado, y estoy llevando a eso para que se entienda que hay una cronología. Pues bien, cuando estaba preparando esto dije, ¿y aguantará? Si a mí se me hace duro, que dicen que soy el fiscal de hierro, imagínense a los demás y a la generación nueva que parece cristal y se deshace. Lo que dice Cristo es muy peligroso. ¿Y por qué? Veamos, dice aquí, grandes multitudes iban con él. Y las palabras en el griego hablan de ese caminar con Jesús. Ahora imaginémonos, porque la Biblia no se lee, se vive y se imagina. Iba Jesús caminando y venían detrás de él mucha gente, expectante. ¿Qué más iba a hacer? Mira, hay bastantes curiosos. Hay mucha gente que sigue a Dios, nada más para ver los milagros, para ver cuándo falla. Anda buscando, a ver, venga, ore por él para que se sane. Yo no sano a nadie, lo sana Cristo. Y es la voluntad de Dios, no la mía. Y por más que nos pongamos todos a orar o a rezar, porque a veces parece rezo, no estamos escuchando la voz de Dios. Pues bien, dice que iba grandes multitudes con él. Y volviéndose, la palabra en griego está hablando de 180 grados. Ahora imagínese usted, va detrás de Cristo y de repente se voltea a Cristo y se para. ¿Qué pasaría ahí? Imaginémonos en eso. ¿Qué estaban esperando esas personas? Que hablara Cristo. Hay veces cuando va la presidenta o el presidente de la República y se para en una casa, todo el mundo quiere saber qué habló ahí, qué dijo o qué prometió para esta ciudad. Pues bien, en este caso les dijo, si alguno viene a mí, y cuidado, no dice así, si alguno viene tras de mí, en griego es lo que dice, no dice viene a mí, viene tras de mí. O viene siguiéndome. Si alguno viene siguiéndome y no aborrece a su padre, a ver, podemos nosotros querer endulzar la palabra. En Mateo dice, si prefiere antes a su padre o a su madre, pero aquí en Lucas, que él sabía griego, y un griego de alta élite,
él escribe misoe. ¿Qué le suena a usted a misoe o miso? A ver, misogénico, ¿qué es? El que aborrece, ¿qué? O sea, miso es aborrecer. No tenemos que quitarle y ponerle. Voy a entender algo. Vamos a suponer, fíjense bien, a ustedes les gusta una comida y otra comida la aborrecen. Siendo honestos, no quiere decir que ustedes odien esa comida, la aborrecen, no la quieren, prefieren esta en lugar de aquella. Entonces, cuando dice aborrecer a su padre, a su madre, ¿por qué empecé diciendo que nosotros estamos acostumbrados a que tenemos un problema y a quién acudimos? La verdad. Y los hombres, sobre todo, ¿a quién acudimos? Cuando estamos chicos, cuando estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes, ¿a quién? A la mamá, ni siquiera al papá, ¿verdad? A la mamá, para que convenza al papá. Por eso el pueblo mexicano es enteramente mariano, porque está acostumbrado a acudir a la mamá que convence al papá. Pero en este caso particular, Jesucristo está diciendo esto. Recuérdese que hay una parte donde dice, sígueme. ¿Y qué es lo que dice el primero? Ay, es que me tengo que casar. Bueno, nadie te está diciendo que no te cases, te están diciendo que te vengas. Lo que está diciendo es, como me voy a casar, yo ya no puedo ir tras de ti. El segundo que dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Eso lo acabamos de ver hace una semana o dos. ¿Qué significaba eso? Voy a vivir con él hasta que se muera. A ver, sígueme. Usted, esta pregunta es muy difícil la que voy a hacer. Si a usted le pide Dios que deje todo, ¿usted tiene fe y confianza de que va a ocurrir algo bueno? Ayer tuve la oportunidad de hablar con un amigo y casi no hablé yo. Y vaya que es difícil. Y no pude hablar. Porque él estaba ensimismado en él. Y es triste. Tiene mucho éxito. Ha estado en los 5 continentes como ingeniero y como director de empresa. Y de hecho me volvió a ofrecer trabajo. Él ahorita está en Canadá. Pero ¿saben qué es lo triste? Que ha sacrificado todo para obtener un nombre. Su familia está en el Reino Unido. Son ciudadanos de allá. Cuando yo renuncio y me voy a Argentina, renuncio también a irme a Inglaterra por parte de la compañía Cemex. No es fácil dejar todo, pero es mejor cuando viene de Dios. Porque si uno confía en Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Hay veces las personas no somos así. Si Dios le dice, deje la ciudad, ¿qué va a decir usted? No, hombre, aquí tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo todo. Perdón. Y no tiene un Dios que puede hacer todo para que su familia, su casa y todo esté bajo cuidado. Yo me pasé 10 años fuera con un gallero y con casi 80 gallos de pelea en el terreno de mi casa. Y todo el mundo me decía, te la van a quitar. No, porque si usted le cree a Dios, Dios lo está protegiendo a usted. Entonces, la primera cuestión es que a veces nosotros respondemos a las decisiones por 3 factores. Primero, por la necesidad. Y la necesidad nos lleva a decidir mal. No es lo mismo, fíjese bien, no es lo mismo tener mucha hambre a no tener tanta hambre y entrar a un restaurante que lo traten mal. Si tiene mucha hambre, se va a aguantar hasta los malos tratos. Dice, ambiente familiar, me tratan como en mi casa. O sea, realmente me voy a aguantar porque tengo mucha hambre. Es más, no me importa si el precio fue más alto que en otro lugar porque tengo mucha hambre. No sé si les haya pasado, a nosotros nos ha pasado que paramos en algún lugar en la carretera y ¿qué nos pasa?
y hay veces ni sabroso está, pero no nos queda otra porque ya estamos ahí. Ni factura nos dan, pero ni modo, tenemos que comer. La necesidad hace que tomamos malas decisiones. Apenas salimos de ahí, ay, allá adelante estaba. Hace como, ¿cuánto fue? La hermana Juanita se bajó, pero nos acompañaron a Monterrey, nos fuimos de aquí, me fui con el superintendente y el presbítero Ernesto Flores, y fue Ari, Gustavo y la hermana Juanita. Y ahí vamos, y ¡pum!, una llanta. Pero me paro y le digo al superintendente, estábamos a 100 metros. No, síguele a ver hasta dónde. Bueno, esa decisión nos hizo avanzar 13 kilómetros y nos cobraron, porque ahí no daban factura, a ver hasta dónde llegábamos. Pues sí, llegamos 13 kilómetros más lejos y nos cobraron 800 pesos más por ir a cambiarnos la llanta allá. Las decisiones que tomamos a veces son tomadas por la necesidad. Ahí es donde tenemos que aprender a confiar en Dios. No a tomar decisiones ni por dineros, ni por gustos, sino qué quiere Dios que haga yo ahí. A veces no lo tomamos en cuenta a Él. Por eso es importante en ocasiones que tengamos la idea clara de qué buscamos con Dios. ¿Les ha pasado a ustedes? Están orando y hay lástima que no lo traigo, se los prometo para la próxima semana. Se llama el Padre Nuestro hablado, porque hay una persona que está orando el Padre Nuestro y le habla Dios. No sé si lo hayan visto. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué quieres, mija? Nada más estoy orando. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, aquí estoy. Hoy así no voy a terminar de orar. Y cada vez que decía algo, Dios le contestaba. Nunca entendió que orar es escuchar a Dios, no hablar yo. Ayer me ocurrió, les repito, yo iba a hablarle de Dios, porque acaba de morir un compañero nuestro, hace una semana, en San Luis Potosí. Él es de Valles, y él trabajó con nosotros, también fue colaborador mío. Y pues es triste porque tenía 12 años menos que yo, pero fue una persona que vivió su vida a su manera. Ahora sí que como José Alfredo Jiménez, él era el rey. Y todo le salía bien. Nunca se casó. Mucho dinero. En cada trabajo que estuvo, hizo lo increíble de engaños, pero todo le salía bien. Todo le salía bien. Lo único que no le salió bien es ver las señales de Dios. Tuvo un cáncer cerebral, fue sanado del cáncer, siguió su vida como si nada y tuvo metástasis a los huesos y por eso murió. Pero es triste que Dios ve nuestra necesidad, habla con nosotros y nosotros no le escuchamos. ¿Les ha ocurrido que está alguien llorando y que está desesperado y llega uno, espérate, mira, hay una solución? No, yo no tengo soluciones, yo ya estoy harto, ya todo me sale mal. Caray, no hay chance ni de hablar. O echamos la culpa a los demás, al demonio, a la gente, a la familia, al trabajador, a quien sea. Y es triste. Ahora, muchas veces nosotros también somos impulsados, no por las necesidades, sino por los consejos de personas que no debemos acudir. Si me duele el riñón y voy a ver al carnicero, claro, el carnicero conoce mucho de riñones, ¿verdad? Si voy a ver a Jerónimo, el que sale en la tele, también conoce cómo hacer los riñones, pero no sabe nada de medicina. A veces nosotros vamos con alguien a preguntarle, oye, no sé si Dios me esté diciendo esto, y esa persona ni siquiera habla con Dios. ¿Qué me va a decir esa persona de Dios si ni siquiera cree en Dios? Por lo tanto, debemos de estar bien, pero bien
seguros de algo. Fíjense, onésimo lo que significa es ser útil. Por eso era esclavo. Y por eso fue útil con Pablo y se lo refiere a Filemón, pero diciéndole es útil, no es un inútil esclavo, es un útil cristiano. Qué bonito que nos dijeran a nosotros, qué bueno que eres cristiano porque eres útil, porque el inútil no es cristiano, ¿eh? Dios no hace inútiles. Pero volviendo al tema, aquí tendríamos que analizar primeramente lo que hace Dios con nuestras decisiones. ¿Realmente primero le preguntamos a Dios si tomamos la decisión o primero tomamos la decisión y luego le pedimos la ayuda a Dios? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice, oye, quiero invertir, acaba de pasar, Banorte fracasó en la banca digital? ¿Por qué fracasó? Por una cuestión natural. Ayer lo platicaba con mi amigo. ¿Cuál es el problema real? La banca digital es algo que nació como emergente. Lo están haciendo personas que no son bancos. Ya vieron que hay muchas tarjetas de crédito que no son de bancos. Nacieron de una ideología que está en el mundo. Entonces llega un banco mexicano y compran todo eso pensando que con su forma de pensar de banco va a lograrlo. Ok, en 3 años quiso tener 3,000 millones de pesos. El primer año 24 perdió 900 millones de pesos, está documentado. Y lo que va de este año ha perdido 600 millones de pesos. Acaba de vender a una cosa que se llama Blur, que no sé qué sea, que es una compañía de redes sociales, en 100 millones de dólares, lo que significa la cuestión digital, la banca digital. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Ayer me decía mi amigo, ¿por qué no te vienes conmigo? Tenemos 12 plantas cementeras entre Canadá y Estados Unidos y tenemos ausencia de 4 directores de planta. Él es el director ejecutivo. No tengo gente. Y la gente que tengo no quiere hacer esto. Apenas planteo algo y me dice, however. ¿Saben ustedes lo que significa however? O sea, siempre tiene la última palabra la persona que no está decidiendo. Entonces es imposible mentorear a alguien que no quiere cambiar. Fíjese quién lo está diciendo. Un director ejecutivo de una empresa muy grande. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Lo mismo. Queremos actuar con Dios como si la iglesia estuviera en 1860, que ninguno de nosotros estuvo ahí. Y con las mismas artes y formas queremos hacer que el mundo tenga acceso a Dios. Por lo tanto, no son nada más las necesidades las que nos llevan a tomar malas decisiones, también los consejos y nuestra terquedad. Hay gente que toda la vida ha hecho lo mismo y no le funciona. Dice, pero ahora lo voy a hacer más fuerte. Mire, si no sabe cantar, aunque grite, va a salir igual. No es gritando, no es cantando más fuerte, no es cantando más canciones que usted va a aprender a cantar. Y eso nos está pasando en el cristianismo. Ayer, además de eso, me dijo, la mayor parte de las generaciones Z no quieren tener un compromiso. ¿Por qué? Y me dijo algo que a lo mejor él ni sabía que yo iba a predicar esto. Para esta predicación es útil. ¿Usted cómo se imagina que será la vida en Inglaterra? Digo, cuando yo he ido, pero no significa que yo sepa cómo se vive. Es más, si usted no ha vivido en Monterrey y nada más ha visitado, usted no tiene la menor idea de lo que es vivir en Monterrey. Y él me decía,
Fíjate, lo único que sé es que trabajas todo el día, todos los días, para vivir. Sí, vives mejor que acá, pero extrañas que el lugar es bien pequeño, que la gente no es amistosa, que las cosas son caras, que siempre hay corrupción en todo. Y él ha estado en los 5 continentes, ¿eh? Entonces, cuando uno ve todo esto, dice uno, caray, ¿y por qué no valoramos lo que tenemos? ¿Por qué no apreciamos lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos que estar esperando que venga alguien a decirnos algo que es ridículo? Ahora, ¿qué le estaba diciendo yo a él? ¿Cómo están tus hijos? No, pues mi hija cambió de escuela, sale carísimo estudiar, ¿sí? Sale bien caro. Aquí sale bien barato, no. En cualquier otro país, y sobre todo el primer mundo, es muy caro. Aquí los estudiantes desprecian el estudio, que es casi gratuito. Allá tienen que sufrir tanto los padres y los muchachos tienen que trabajar para poder absorber. Y ahora lo que él me dijo también quiero que se entienda porque tiene que ver con las decisiones y los consejos. Si yo le digo a mis hijos que tenemos que irnos adaptando al mundo y lo que hoy se estudia no sirve. Y quiero aclarar esto, no estoy en contra de los estudios, pero lo mismo pasa en el seminario donde estoy. Si no se da algo práctico, no sirvió de nada. El conocimiento no sirve para nada si no lo va a aplicar en su vida. Eso es algo importantísimo. Y él decía, por ejemplo, ingenieros ambientales, ahorita están de moda en todo el mundo. Si no estudien, bueno, el perfil dice que tiene que tener la licenciatura, una maestría, 5 años de experiencia en la cuestión ambiental, pero lo que le enseñan ahí no sirve, porque él me dijo, está haciéndose un joint venture, que es una unión para lograr entre la Universidad de Canadá, el gobierno canadiense y la empresa cementera canadiense, del CO2 lograr hacer un cemento o algo cementante que sea diferente. Pero aquí viene la pregunta que yo le hice a él. Disculpa, y cuando lo logren, ¿cómo sabremos si tiene éxito? Porque no es lo mismo hacer una cosa piloto que hacerlo ya para 5, 10, 15 años. ¿Le afectará el agua de lluvia que es ácida hoy? ¿Le afectará el medio ambiente del aire que también trae CO2? Me dice, él tiene razón. Lo que enseñan en la escuela no sirve para nada porque lo que estamos viendo acá son innovaciones de algo que ni sabemos si va a funcionar. El mundo está así. No copiemos al mundo. Nosotros sí sabemos que tenemos a alguien que no falla y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que está pasando en el mundo es consecuencia de haber alejado a Dios de toda nuestra vida. Pero continúo y dice aquí, si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahora sí viene la primera pregunta. Disculpe, la primera condición que pone Jesús para ser discípulo suyo, ¿la cumplimos usted y yo? Porque yo escucho muchas cosas en el seminario, cuando visito las iglesias también. Y cómo me acuerdo de un detalle que tuvo el superintendente que me botó de risa, porque llegamos a una iglesia X y le pregunta el superintendente, hermano pastor, ¿qué dones tiene? Estábamos solos. Y empezó a decir como 20 dones. Y dijo el superintendente, hermano pastor, ¿qué de dones tiene en su mano derecha? Porque no le creímos nada. ¿Por qué? Porque ser discípulo es ser como Cristo. Ser discípulo no es hablar la Biblia.
Ser discípulo no es leer la Biblia. Ser discípulo no es venir a la iglesia. Todo eso es bueno. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón y no lo guía, pues usted no se va a ir con Cristo, que es el problema básico. Por eso dije que en esta porción bíblica es muy fuerte. ¿Y qué puede significar amar más que a padres, esposos, hermanos y hermanas? ¿Qué será eso? Dijo Jesús, yo no he venido a traer la paz, sino a poner ¿qué? ¿Entre quién y quién? ¿Y qué sucede cuando usted se convierte a Cristo y su familia no? ¿Qué sucede? ¿Hay paz? Le aplaude todo el mundo y le dice, ¡ay, qué bueno que eres cristiano! No. Al contrario, lo tratan de alejar de Cristo. Por eso, Él no vino a poner la paz en medio. Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no da. Pero cuando Él entra a una vida, trae inquietud, incomodidad, nos quita la comodidad y nos lleva a que confrontemos que lo que estamos haciendo realmente es de Cristo o no. Digo, ser mexicano no es ponerse un sombrero, tomar tequila y cantar una canción ranchera, porque eso lo hacen los gringos también, lo hacen los franceses, hay japoneses también que tienen mariachis, eso lo hace cualquiera. Ser mexicano, ¿qué es? Seguir adelante a pesar de que todo esté en contra. ¿Qué más? No depender de ningún, a ver si no me lo cancelan, de ningún gobernante, sino ponerse de acuerdo, unirse y salir adelante. En otras palabras, ser familia. La familia mexicana es lo que distingue al mexicano en todos lados. Cuando uno ha estado en otros países, ya sea Europa o ya sea Sudamérica, uno entiende, o Estados Unidos, que la familia mexicana es la que se nota. Puede haber familia centroamericana, puede haber familia europea, puede haber familia asiática, no es igual. Entonces, volviendo al tema, ¿qué significará amar más? Por ejemplo, usted se convierte, tiene que venir el domingo a la iglesia y empieza el tramafat, ¿verdad? La abuelita, la mamá que no es cristiana. Ay, me duele la cabeza, no puedes irte, me vas a dejar sola. Y ahí se queda. O el papá le dice, no vas a ir a la iglesia, tienes que hacer esto y esto que no has hecho durante quién sabe cuánto tiempo. Esto que estoy hablando es precisamente decir, lo siento mucho, pero respétame, porque yo voy a ir a ver a Cristo, pero hay un compromiso. ¿Qué lugar ocupa el cuidado de la propia vida en el seguimiento de Jesús? De su propia vida. ¿Qué lugar ocupa? Porque si voy a dar mi vida, cuando yo tengo cáncer, estoy a punto de morir, le digo a Dios, llévame Dios. No, lo que pasa es que no quiero sufrir. No estoy haciendo nada heroico. Pero si usted está en su entera vida y de repente dice, yo sí quiero seguirte y voy a dejar todo, quién sabe, ¿verdad? ¿Y cuál será la relación entre morir en la cruz y el seguimiento del Señor? ¿Cuál será la relación? Morir en la cruz y seguir a Jesús. Aquel que venga en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y no se trata la cruz, el esposo, la esposa, el hijo, no. La cruz es sacrificar todo aquello que me aleja de Dios, todo lo que es pecado. Porque Él murió en la cruz sacrificando su vida por el perdón de los pecados. Usted no va a perdonar sus pecados, Él ya los perdonó. Pero tomar la cruz es dejar los pecados a un lado. Y hay que ser radicales. Y ahora, después de esto pone dos ejemplos, ¿verdad? Porque dije necesidades, consejos y actitudes. Son dos fases que nos hacen tomar malas decisiones. Y la tercera, espero me perdonen, pero los mexicanos somos fabulosos para hacer algo sin planificar.
Todo se hace sin planificar. Porque si lo hiciéramos planificando, a lo mejor ni lo hacemos. No, pues no nos alcanza el dinero. No, pues no tengo tiempo. No, pues esto. Pero cuidado. ¿Cuántas veces no se van de viaje justamente con el dinero especial para el hotel y las comidas y la gasolina? Y se poncha una llanta y luego ¿qué hace? Ya viene un gasto. Hay un accidente o se enferma alguien de la familia, ¿qué hacen? Imagínense, en Estados Unidos se enferma, ¿cuánto le cuesta todo eso? Entonces la planificación no es irnos a la buena de Dios, como dice la gente. La planificación nos lleva a entender. Por eso Jesucristo pone dos casos. ¿Qué a cómo les molesta a la gente? ¿Sí? ¿Quién acaso que va a construir una torre primero no se pone a planificar para saber si le alcanza para terminarla? No sea que los que pasen se burlen de él. ¿Cuántas iglesias tenemos que no han terminado nunca? Pero están orgullosos, pero seguimos en la lucha. Pues ¿en la lucha de qué? ¿En la lucha de no acabar? Pues a lo mejor es cierto. Pero no tiene nada de cristiano eso. Y luego lo que dice, si va un rey a la guerra con 10,000 y ve que el otro trae 20,000, no se pone de acuerdo antes para decir, mira, yo no quiero guerra. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo le entro? ¿Y cuántos problemas no hay? Tenemos de todo tipo, gente pequeña, gente joven y gente adulta que ha caído en fraudes enormes. Todos podemos caer en fraudes. ¿Pero por qué son los fraudes? Voy a volver a empezar. La necesidad, los consejos y las malas decisiones y la falta de planificación. ¿Qué es lo que habla este evangelio? ¿Por qué caemos en fraudes? Por la necesidad, necesito dinero, me van a prestar, que me lo presten. Segundo, consejos, no te preocupes, si no tienes dinero no pagues. Y tercero, bueno, ya recibió el dinero y en lugar de pagar su deuda, ¿qué hizo? Pues ahora sí tengo dinero, me doy el gustito. Tanto tiempo sin ir a este restaurante. Y ya se gastó el dinero que ni era suyo. Y se volvió a endeudar. Estos tres casos son los que deberíamos nosotros entender, que la parábola del rey que combate con otro rey, ¿cuál es la actitud que se aconseja al no poder vencer a su contrincante? Pero el orgullo y la vanidad hacen que nos enfrentemos a nosotros mismos, como si los demás estuvieran al cuidado de nosotros. No sé si hayan visto, en las redes sociales. A mí me bota de risa. Me siento mal por no sé cosa. O quiero avisarles que ya regresé de viaje. ¿Y que le ponen abajo? Sí, nos tenías con cuidado. ¿Sí? ¿A quién le interesa nuestra vida? Y eso que está pasando es lo que nos impide primero ponernos en paz y decir, a ver, ¿qué debo de hacer? Bueno, ya la regué. Dios, ayúdame a salir de este problema, pero voy a ser obediente. Otros, me decía mi amigo, él estuvo en Egipto y en Egipto me habló allá a Laredo y estaba yo con Berta Catalán casualmente y estaban sus hijos preguntándome porque son ingenieros y yo le estaba diciendo es que ustedes no pueden estar quejándose de todos. Y va entrando la llamada de este personaje y yo no escuchaba bien y puse el auricular y escuchan lo que me estaba ofreciendo y se quedan de hacer y me dicen, entonces ¿era cierto lo que usted decía? Pues yo qué gano con mentirte a ti, a mí qué me importa lo que tú digas, yo te estoy diciendo lo que yo he vivido y que no es necesario afanarse tanto en algo si no cumple las cualidades. ¿Por qué no le pides a Dios que te indique qué es lo que tienes que hacer para lograr vivir en paz? Porque fíjense, ¿quiénes eran los que seguían a Jesús? Pues un chorro de gente. ¿Y quiénes eran? Pues había de todos, ¿verdad? Había pobres, había ricos, había ignorantes, había cultos,
había judíos, había no judíos. ¿Quiénes vienen a la iglesia? Igual. De todo es igual. Pero ¿qué les dice Jesús a los que le siguen? ¡Ey, espérense! Si vienen tras de mí, tomen su cruz y váyanse tras de mí. Y 2, tienen que odiar todo lo que aman, porque lo están haciendo por conveniencia. Voy a poner otro ejemplo. Yo le comentaba a mi amigo, porque cuando yo viví en Valle Zitamín, yo no era sacerdote, pero yo era católico de hueso colorado. Yo no tengo por qué mentir en eso. Yo iba a la misa de las 7 de la mañana y a la misa de las 7 de la noche todos los días. Entonces todo el mundo me veía muy raro ahí. Pues un ingeniero que anda en esto, pues ¿quién? Pues qué pecados no tendrá este fulano para estar todo el día en la iglesia. Eso es lo que decían, la verdad. Sin embargo, mis amigos que también eran católicos, no eran católicos, aparentaban ser católicos. Había uno que vivía enfrente de la iglesia, sonaban las campanas y nunca llegaba a tiempo. Se iba a la otra misa dentro de 2 horas, como al otro extremo de la ciudad. Entonces no son católicos, ni son cristianos, no creen en nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué creemos nosotros? Y esto que estoy hablando, vuelvo a insistir, es muy pesado. Y es la parte del Evangelio de Lucas que nos debe de hacer reflexionar hacia dónde queremos llegar. Porque los cálculos, aparte de los cálculos renales y vesiculares, yo creo que los cálculos monetarios, pues sacamos una espantosa X. Porque no sabemos ahorrar. Por eso el diezmo y la ofrenda cada día es menor en todas las iglesias. Todas las que visitamos, ni el 30% diezma y ofrenda. Entonces yo pregunto, ¿cómo estarán sus casas? ¿Cómo estarán sus personas? Porque ese dinero, si lo dan o no lo dan, eso es lo de menos. Dios bendice al dador alegre. Pero el problema no es que dé o no dé, el problema es para usted, no para la iglesia, no para Dios. Porque somos tan curiosos que decimos, no, pero es que yo gané 1,000 pesos, yo no puedo dar 100 pesos y luego ¿qué voy a hacer? Si te dio 1,000 pesos Dios, te puede dar otros 1,000 a la siguiente semana y te puede dar otros 1,000 a la siguiente. Pero si tú no confías en ti ni en Dios, ¿en quién vas a confiar? Pero entonces vamos a confiar en que nos dicen, tú invierte en esto y vas a ganar tanto. Y si al principio ahí están, miren, en Monterrey acaba de ocurrir, agarraron a quién sabe cuántas personas que les prometieron un coche barato y ya desapareció esa cosa. Son millones de pesos de fraude. Pero la pregunta es esta, ¿usted compraría ahorita un coche del año en 50,000 pesos? Dice, ¿dónde lo venden para ir por él? ¿Y si es robado? Porque 50,000 pesos no cuesta un coche. Ese es nuestro problema, la ambición. Por todo esto que estoy hablando, creo que es tiempo de que analicemos varias cosas. Dios es fiel, Dios es bueno. Fíjense, no sé si están aquí porque luego se bajan a ver a los niños y andaba arreglando algo, pero me gustaría que Alexa y Gustavo pasaran aquí al frente. Si no, ahorita que lleguen, les voy a explicar por qué. ¿Cuántos de ustedes estuvieron orando por que Alexa tuviese un trabajo? ¿Cuántos estuvieron orando desde que vino Gustavo, que dijo que CFE, que todo lo que le pasó en CFE? ¿Cuántos estuvieron orando para que tuviera un trabajo? Ok. Bueno, Dios sí cumple. Y si Dios puede en ellos, ¿por qué no puede en usted? Entonces yo creo que necesitamos reconocer que nos falta fe. ¿Eso es pecado? No, porque se puede recuperar. El pecado nada más lo perdona Dios. La falta de fe, ¿saben cómo es? Pidiéndosela a Dios.
Pero para pedirle a Dios fe, tiene que recordar usted que va a aceptar su voluntad. No es la suya. Yo no rezo ni oro para cambiar la voluntad de Dios. Yo oro para aceptar su voluntad, porque a veces no me gusta su voluntad. Sin embargo, Dios hace maravillas. Entonces, ojalá puedan venir Gustavo y Alexa para orar todos juntos de agradecimiento a Dios. Porque eso es algo que se nos olvida, ¿verdad? Estamos pide y pide y pide. A lo mejor ya se murió la persona y seguimos pide y pide y pide porque nadie nos dice nada. O ya tiene trabajo. No, pues vamos a cambiar la oración, ¿verdad? Señor, haz que conserven su trabajo. Quítales todo lo que traen de vicios y de problemas para que puedan ser útiles dentro del trabajo. Entonces yo creo que hasta irónicamente dijo el hermano Enrique, tenemos visita, porque el domingo pasado oramos para que el hermano Gustavo ya se va a trabajar a Monterrey. Y al llegar hoy, pues dice Enrique, será una visita. No, lo que pasa es de que hoy se va definitivamente para estar trabajando en Monterrey. Y necesitamos orar por él, orar por Ari, orar por su matrimonio, orar por su trabajo, orar por su familia. Pero también tenemos que agradecerle a Dios, porque Dios es fiel. Y usted dice, ¿y por qué a mí no me hace caso Dios? Pues eso pregúnteselo a Dios. Yo no lo sé, pero sí sé algo, que si usted es obediente a Dios y útil como Onésimo, Dios le va a bendecir. Y le va a quitar la opresión que tiene y le va a dar una nueva vida. Porque nuestro problema es que vivimos con el viejo hombre o la vieja mujer. Y no queremos dejar eso. Quiero que sepan que incluso en la empresa la gente no quiere dejar lo que les ha dado resultados. Les voy a poner el ejemplo. Me decía mi amigo, estoy mentoreando a alguien que él estaba acostumbrado a tener 3 puestos porque ahorita las empresas americanas, canadienses, europeas no tienen personal adecuado y hay veces se quedan a cargo de puestos, operaciones, innovación y calidad. ¿Sabes qué? Quiero que sea el próximo gerente, pero no quiere dejar estos 3 puestos. Y lo puse a cargo de proyectos porque tienen hasta 20 proyectos distintos cada empresa de primer mundo, porque tiene que estar innovando. Y son cosas que quién sabe si funcionan. Bueno, pues este fulano, en lugar de aceptar ese reto, sigue metiendo su cuchara en los otros 3 departamentos que él ya no está. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Necesitamos quitarnos la camiseta del anterior puesto para ponernos la del nuevo puesto. Puesto en el Evangelio, tiene que quitarse el viejo hombre para ponerse la nueva criatura. Eso se tiene que hacer ya. Porque si no está sufriendo usted inútilmente, porque nadie lo sabe. ¿Cuántos de ustedes sufren inútilmente? Yo sí. Porque a veces lo que estoy haciendo no es lo correcto, nadie lo sabe, pero yo lo estoy sufriendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y pedirle a Dios que me ayude a cambiar. No hay más. Entonces vamos a orar, con eso concluimos, vamos a orar. ¿Pueden pasar al frente? Ustedes 2. ¿Hay alguien más que tenga algo por qué orar? Que a veces no lo sabemos. Adelante. Pásele, que el altar es gratis. Hasta el momento, gracias a Dios. Hay lugares que cobran, pero aquí no. Muy bien. Dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4, del 6 al 7. Con esto también quiero darle gracias a Dios, que también después de muchos meses ya también está concediendo una promoción de trabajo. Probablemente en 15 días me esté yendo.
es un trabajo que ha requerido con el pastor y que si bien no es el tipo de trabajo que yo le pedí al Señor, me está mandando lo que necesito. El pastor sabrá que también habíamos platicado del tiempo de estar afuera, tiempo de regresar, tipo de compañías y cosas así que a mí me inquietaban, pero el Señor es bueno y sabe por qué hoy y en este momento estoy recibiendo algo que a lo mejor yo no deseaba, mas sin embargo necesitaba. Muchas gracias. Dios bendiga. ¿Quién estuvo orando por él? ¿Me explico? No te vayas, ven porque vamos a orar todos juntos. Yo les voy a pedir un favor, ya sea de su lugar o pueden pasar, porque ahorita vamos a pasar por los elementos, pero antes vamos a orar a Dios para darle gracias por ellos tres, porque no es fácil. Las cosas pequeñas es donde actúa Dios. A veces nos alegra mucho que alguien sane para seguir en el pecado. ¿De qué nos sirve eso? Mejor vamos a orar dándole gracias a Dios. Y viene lo interesante. ¿Trae usted alguna petición? Pídaselo a Dios. Aquí está la realidad que Dios sí cumple. ¿Qué necesita usted? Yo no lo puedo satisfacer, pero Dios sí. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Repito. Sí. Y ya después pasaremos a los cumpleaños. Yo primero quise llegar a este punto porque es muy importante algo. Todo lo que hace Dios, tenemos que darle la gloria a Él. Y a veces no tenemos esta oportunidad. Adelante, vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia y queremos darte gracias. Tú eres bueno, fiel, maravilloso. Habíamos cantado que creemos en ti porque eres maravilloso, eres glorioso, eres lo único. Tú siempre tienes en tus planes a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque has llenado el corazón, al menos de estas tres familias que han estado orando durante mucho tiempo, pidiendo algo para que tengamos la certeza de que tú nos escuchas, que tú cumples y que tú nos das todo lo que necesitamos. Por todo ello, Padre, no solamente por ellos tres y sus familias, pedimos por cada una de nuestras solicitudes y peticiones que hemos hecho, para que tú nos hagas el favor de que se hagan realidad. Y te prometemos, lo único que podemos prometerte es agradecerte con nuestra vida. Hoy nos dijiste que tenemos que amarte a ti sobre todas las cosas y sobre nosotros mismos, que tenemos que buscar también planificar nuestra vida poniéndote a ti en primer lugar, y que tenemos que negociar contigo aquellas cosas que no debemos de hacer. Decir claramente, Dios, ayúdame porque soy imponente, no, soy impotente para dejar tal pecado, tal cosa, pero tú, en tu bondad y misericordia y en la cruz, has llevado nuestras dolencias, nos has sanado, pero también has llevado nuestros pecados. Y hoy te damos gracias porque sabemos bien que los vas a conservar para que ellos den fruto a sus familias, a ti sobre todo, y a que sean ejemplos a donde vayan a ir, para que vean a alguien útil y que es cristiano. Padre, simplemente gracias. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.